Vamos en el camión, pero es minero. Me sentí como Jonás. Queríamos ir a predicar a otro lado, pero Dios nos va a llevar al centro otra vez. Nos fuimos por López Mateos, supuestamente para predicar en la Minerva o Puente Tirantado. Pero vamos a ir al centro, como quiera. Otra vez nos llevó por donde mismo. Sin saber agarramos el camión y nos va a llevar para allá. Allá atrásito estaba seco y ahorita aquí empezó a llover. Bien fuerte. Mira, están lavando la camioneta. Sí. Híjole. Ah, no, es una botella. Camión en el que veníamos. No seas así, Toño. ¿Por qué eres así con la gente? ¿Está lloviendo? Pero qué raro, está lloviendo con sol. Aquí estamos en el Mercado Corona. Como pueden ver, ahí se ven las torres de la catedral. Una manzana enchamoyada para tranquilizar un poquito el hambre. Vamos a predicar aquí. Aquí es el Mercado Corona. Queremos aprovechar para que los que alcancen a escuchar escuchen un mensaje que el Señor Jesucristo dejó como mandamiento. Y este mensaje pues es predicar el Evangelio, la buena noticia. Esta buena noticia es que Cristo vino a morir por pecadores. Y como pueden ver y darse cuenta, pues este que está aquí hablando contigo pues es un pecador. Pero ¿sabes algo? Es necesario predicar el Evangelio porque Cristo vino a morir por pecadores. Él no vino por gente buena o por gente perfecta. Él vino por pecadores. Y todo nacido de mujer necesita a ese Salvador. Y ese Salvador es el Hijo de Dios. Pero ¿cómo nos podemos dar cuenta que realmente somos pecadores? O que hemos pecado en contra de Dios. Principalmente tenemos una conciencia que nos dicta cuando hacemos cosas malas o cosas buenas. Y el significado de la palabra conciencia es con conocimiento. Todos tenemos conocimiento de lo bueno y malo. Pero fíjate, los mandamientos, la ley de Dios, me imagino que la mayoría los conoce. Voy a mencionar algunos de los mandamientos. El primero que te voy a mencionar es ese que dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y es el primero.
amarás a Dios sobre todas las cosas. No vengo a hablarte de una religión, vengo a hablarte de Cristo. Pero ¿sabes algo? Nuestra religión es Cristo. Pero no vengo a hablarte de la religión mormona, testigo de Jehová, luz del mundo, ninguna de esas. Nosotros creemos en Cristo y creemos que el único que puede salvar a pecadores como nosotros es Él, solamente, solo y únicamente, nadie más, nadie más. Él es el único de entre tantos que hay en el mundo, de entre tantos dioses que han inventado, Él es el único que nos puede salvar. Entonces, todos en el mundo, no solamente nosotros que estamos aquí en Jalisco, sino todos en el mundo, hemos llegado a quebrantar la ley de Dios, los mandamientos. Pero ¿sabes algo? Esta es la mala noticia. La palabra de Dios en Hebreos 9:27 dice que está establecido para el humano que muera una sola vez y que después de la muerte vayamos a un juicio. El problema no es la muerte. El problema es a dónde y delante de quién iremos después de la muerte. Porque ese es el problema. Ese es el problema y es algo que debería darnos terror, porque iremos delante de un Dios que es triplemente santo, justo y que aborrece el pecado y aquel que practica el pecado. ¿Cómo podemos decir que esto es verdad? Bueno, en la palabra de Dios, en la Biblia, si tienes Biblia, en Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado, enojado contra el pecador todos los días. Y bueno, yo soy pecador y creo que la mayoría que estamos aquí hemos llegado a pecar. ¿Y sabes algo? Algo que es muy aborrecido de toda la gente en todo el mundo es Dios. Aborrecen escuchar algo que tenga que ver con Dios. Y de hecho, fíjate que nos ha pasado que hay personas que escuchan que Dios es santo, que es simplemente santo, que es justo, que aborrece el pecado, y que daremos cuenta, y lo primero que hacen es huir, irse de ese lugar de donde se está escuchando algo que tenga que ver con Dios. Cuando Dios, Hijo, es el único que nos puede librar del infierno eterno a través de su sacrificio. La palabra de Dios dice que Cristo dejó su reino, vino a este mundo, se encarnó en el vientre de una virgen, y creo que esto lo hemos escuchado, o algunos lo han visto en películas. Se encarnó en el vientre de una virgen, nació, no fue acostado en una cama de reyes o príncipes, sino fue acostado en un pesebre. Te podría decir que era un plato de animales, un plato de bueyes, vacas, becerros. Ahí fue acostado. Y eso que es el creador del mundo, el rey de reyes, el hijo de Dios, el unigénito del Padre, el todopoderoso, el alfa y el omega. Y no fue tratado como el creador, ni como Dios, ni como rey, sino que fue acostado en un comedero de animales. Pero todo eso fue con un propósito. Entonces nació, creció, vivió una vida santa, perfecta, una vida inmaculada. Nunca cometió pecado, pero aún así fue castigado como el peor pecador. ¿Por qué? Fue tratado como el peor pecador porque según la Biblia, Él vino a morir por pecadores. Él es el sustituto del pecador. Pero la Biblia dice que aquel que será salvo es el que crea. Dice que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya era condenado o ya ha sido condenado. Eso viene en Juan capítulo 3. Lo encuentras en la Biblia. Entonces, esa es la buena noticia, que Cristo vino a morir por pecadores. Entonces, Él fue castigado, Él fue azotado, Él fue aplastado, pero ¿sabes algo? Eso no es lo peor, de hecho, eso no era
Él no le tenía miedo a los clavos, a la cruz, al látigo, a la corona. Él no le tenía miedo a eso. Él le tenía miedo a su Padre, a Dios, porque la ira que caería sobre él era la ira de Dios, de su Padre. Esa ira que todo aquel que no ponga su confianza en Cristo, esa ira que recibirá todo aquel que muera en sus pecados, sin Cristo como su Señor, esa ira que esa persona recibirá por la eternidad en el infierno, Cristo la recibió en la cruz del Calvario. Esa ira de Dios cayendo sobre él. Entonces, estando en la cruz del Calvario, después de haber sido aplastado, molido, fue tratado como un animal, fue a la cruz del Calvario y estando en el madero, él clamó al Padre y le dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que creo que estas palabras son muy bien conocidas, creo que por la mayoría, porque de hecho hasta en la película La Pasión de Cristo, hemos visto, o en algunas otras películas, y de hecho en la película de La Pasión de Cristo no se acerca a nada, a lo que en realidad Cristo padeció. Hasta censuraron unas partes de esa película, que porque eran muy sensibles. Bueno, Cristo fue aplastado, fue desfigurado, fue a la cruz del Calvario y estando en el madero, según la Biblia, no tenía parecer. No parecía un humano colgado, parecía como un pedazo de carne colgado ahí. Y lo que él recibió, ese castigo que él recibió, fue por amor a pecadores. Según Juan capítulo 3, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que Jesús vino al mundo pues para salvar a pecadores. Pero muchos no van a Jesús porque aman más las tinieblas que la luz, que a Jesús. Bueno, la Biblia lo menciona como luz, a Jesús, y las tinieblas como el pecado. Es decir, muchas personas prefieren ir a sus tinieblas que ir a la luz, ir a su pecado que ir a Jesús. No es que haya personas que digan, ¿sabes qué? Y lo crean, cuando dicen, yo no creo que exista Dios, o soy ateo. Realmente ha sido investigado a través de personas que han entrevistado a ateos o a personas que dicen no creer en Dios, y no es que no crean en Dios. Lo que pasa es que les pasó algo cuando estaban pequeños, murió su madre, su padre, dieron actos muy tristes o muy fuertes cuando estaban pequeños y dicen, ok, ¿por qué? Si Dios existe, ¿por qué mataron a mi mamá cuando yo estaba muy pequeño? ¿Por qué yo vi a mi papá cómo lo torturaron y lo asesinaron cuando yo era pequeño? ¿Dónde está Dios? Yo estoy muy enojado si ese Dios existe. Bueno, él sabe, esa persona sabe que sí hay Dios, solo que está enojado con Dios, no es que no exista Dios. Está enojado con Dios por lo que le pasó de pequeño. Entonces, la mayoría de las personas, y no es que el cristianismo o todos aquellos que digan creer en Jesús odien ni al ateo, ni al agnóstico, ni al homosexual. Hay algunos que tratan de enseñar de la Biblia, pero en lugar de enseñar, hablan mal del homosexual que está condenado y que se irá al infierno, en lugar de predicar este mensaje que Cristo dejó como mandamiento. Porque tanto el homosexual como un heterosexual necesita a un salvador. Tanto el homosexual como una persona como nosotros, heterosexual, es un pecador. Tanto el homosexual, la prostituta, el mentiroso, el borracho, el ladrón, todos necesitamos a un salvador. ¿Y sabes algo? Todos tenemos pecado.
Y claro, la verdad es imposible que no duela. La verdad duele y todos hemos pecado, pero dice la Biblia, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Va a doler, pero nos hará libres. Y de hecho en Juan 14:6 Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, después de él haber dicho, Elí, Elí, lama sabactani, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Él dijo, consumado es. Él estaba entregando su espíritu estando en el madero. Él entregó su espíritu, él decidió cuándo morir, fue bajado del madero, fue sepultado, pero no quedó ahí. Al tercer día resucitó, demostrando que Él es Dios y que verdaderamente había pagado por cada uno de nuestros pecados. El peor pecado que hayas cometido. Y algunos dirán, pues qué fácil. Aquel que robó, mató, secuestró, mató a una familia completa. ¿Cómo es posible que simple y sencillamente diga, creo en Jesús y ya va al cielo? Es que no es simple. Cristo murió recibiendo la ira de Dios. Él vivió el mismo infierno en la cruz del Calvario, en lugar de mentirosos, borrachos, prostitutas, homosexuales, narcotraficantes, sicarios. El peor pecador que conozcas puede ser salvo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y sabes algo? La verdad es tan fuerte que Cristo fue a la cruz del Calvario, fue desfigurado, fue despedazado, fue tratado como un animal solo por la verdad. Pero eso tenía un propósito, y ese propósito era morir por el peor pecador. Pero no quedó ahí en la tumba, resucitó al tercer día, se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos, ascendió a los cielos y hoy en este momento está a la derecha del Padre, a la derecha de Dios, intercediendo por cada uno de ustedes que han creído. Y si has creído, Dios te manda a que te arrepientas, a que confieses tus pecados delante del gran sacerdote, delante de Cristo, y Él es fiel y justo para perdonar el peor de tus pecados. Tan grande, bueno, no diría tan grande, tan infinito es el amor de Dios, que Dios dio a su Hijo para morir por pecadores. La pregunta es esta: ¿quién de los que estamos aquí daría a su Hijo para que lo maten en lugar de una persona que mató a un familiar? Yo creo que nadie haría eso. Bueno, Dios dio a su Hijo por amor a pecadores. Y creo que no hay mejor regalo, no hay nada. Fíjate, el dinero no nos puede librar del infierno, la fama no nos puede librar del infierno, lo que nosotros creemos que es la verdad no nos va a librar del infierno, el negar a Dios no nos va a librar del infierno, el decir no creo en el infierno no nos va a librar de ir a ese lugar. El único que nos puede librar del castigo eterno en el infierno es Dios. Hay un versículo en la Biblia que viene en Hebreos 10:31 y dice esto: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Por qué es algo horrendo? Porque Dios es triplemente santo y aborrece el pecado y aquel que practica el pecado. Así de infinito como es el amor de Dios, así de infinita es la ira de Dios. Y el que muera sin Cristo irá por la eternidad al infierno sin que nadie te pueda sacar de ese lugar. No habrá otro abogado. Después de la muerte no habrá nadie que pueda interceder por ti o sacarte de ese lugar. El día de tu salvación es hoy. Dios te está advirtiendo a través de este pecador que hoy es el día de tu salvación, porque probablemente mañana, pues a lo mejor no llegamos al día de mañana. Hoy es el día de tu salvación. No sé, probablemente de camino a tu casa te pasa algo, no sabemos. Los que sufrieron la explosión de la pipa en México, ellos planeaban llegar a su casa, probablemente llegar a tomar un agua fresca, comer una paleta
o unos tacos, no lo sé, llegar a abrazar a sus hijos, nietos, sobrinos, no lo sé. O alguno llegar a abrazar a su madre, no lo sabemos. Pero nadie nos garantiza que estaremos vivos de aquí a 3 horas. Nadie nos lo garantiza. Pero el problema no es la muerte. El problema es este. Y dice la Biblia, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero aquel que está en Cristo no será horrendo, porque irá delante de la presencia de Dios, y aquel que será su abogado es aquel que murió en la cruz del Calvario, y aquel que pagó por sus pecados es aquel que nació de una virgen, murió, fue sepultado, resucitó, y es el que estará intercediendo por él en la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. La única obra que Dios toma en cuenta para que pecadores sean salvos, pecadores como yo y como todos los que estamos aquí sean salvos, es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Tú por tus propias fuerzas, yo por mis propias fuerzas, no podemos hacer nada para ser salvos y ir al cielo. Dar dinero a la iglesia no me aparta un lugar en el cielo y no me salva y no me libra del infierno. Tener un puesto o, no sé, ser líder de alabanza en la iglesia, eso no quiere decir que sea un hijo de Dios. Ser pastor o pararte delante de un púlpito, eso no quiere decir que por eso ya vayas a ir al cielo. Muchas personas en este momento que se dicen pastores realmente no están preocupados ni siquiera por predicar la verdad, solo por sacarle dinero a los feligreses, cuando Cristo lo que mandó es a predicar la verdad, a predicar el evangelio. Entonces, la palabra de Dios en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si hubiera alguien aquí que diga, bueno, yo creo en Cristo, pero ese Cristo en el que crees no es Dios, es imposible que ese Cristo te salve y que se salve Él solo. Si no es Dios, no puede salvarse ni Él solo. La Biblia dice que la salvación es de Dios. El único que puede salvarnos de la ira de Dios es Dios mismo. Y el que murió en la cruz del Calvario es Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Cualquiera que diga, no, pero es que yo creo en esto, yo creo en este santo, yo creo que Él me va a llevar con Dios, yo creo que todo lo que nos hayan enseñado, inculcado fuera de la Biblia, no es verdad. Pero si hubiera alguien que hubiera usado la Biblia torciéndola para tratar de enseñarte otro Cristo que no viene en la Biblia, sino un Cristo que ha sido fabricado por algunas religiones y sectas, como por ejemplo hay una secta que se llama los unicitarios, que dicen que Cristo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Él solo, Él mismo. Cuando la Biblia dice que el Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro. Y habrá más sectas con diferentes creencias contrarias a lo que dice la Biblia. Entonces, según la Biblia, en el que tienes que creer es en el Hijo de Dios, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en ese que es el único que nos puede llevar al Padre, y Él es el único que te puede llevar y salvar y limpiar de pecados. Él es el único que te da la vida eterna. Cree en Él y serás salvo. Dios te bendiga.